hecho los deberes bien. ¡Ah, no! ¡Qué locura, tú! Chavales, bienvenidos a Cuenca. Aquí empezamos todos nuestros proyectos y ahora llega el momento de que os enseñemos todo lo que vivimos aquí en esa época y lo que vivimos ahora. Pensad que esto está muy cerca de Madrid y era un sitio al que podíamos venir en autobús, en transporte público, vivaquear. Vale, pues en este murito en concreto hay 4 vías. Una de ellas probablemente, bueno, no sé si la más, pero sí una de las más importantes para mí, y es Sumacero, que fue mi primer 8C. Fueron los primeros viajes, eso como decía Simón, en bus, vivaqueando. Mira, hemos puesto unos percheros. Ahí está Simón. Detrás tiene una estantería todo guapa. Esta es la tienda. ¿Ves? Con saquitos. Eso es que había una chimenea pero ya no funciona. Hemos barrido todo. Así. Este es que el colchón que hemos limpiado. Y luego ahí tenemos las cosas. Y hay unos asientos y mucha basura porque la tenemos que llevar. Pero mira qué bonito nos ha quedado. Y bueno, y en la actualidad, volviendo a la hora, esa justo de la derecha del todo es la Sumacero, y la de la izquierda del todo es la Taladrina, que es un 8B más súper clásico. Entonces yo ya había hecho esas dos y me faltaban las del medio, que son El diario de un loco y La Nuria. Empecé por Diario de un loco porque bueno, siempre nos habían dicho que era súper buena, que era súper natural, que la parte, sobre todo el largo 2, era como de lo mejor de Cuenca, un estilo muy único, de regletas, así súper fanático, pero es verdad que tiene fama de dura, que para 8B más, pues bueno, es apretada, entonces normalmente no hay nadie probando. Y yo la hice hace un par de semanas y ahora Simón es con la que está, que ya veréis que es brutal, luego cuando veis los movimientos es que es increíble. Y ya solo quedaba una, que era Nuria. Y entonces, pues bueno, hay que hacer el murito entero y a ello que nos pusimos. Vale. Creo que se le capa. ¡Hala! Poco más y ni llego. Bueno, como en Cuenca. Aquí en Cuenca todo es morfo, mi amor. Mira que me he hecho. Hola. ¿Cómo? Con la taza de esa de metal del recargador. Pero eso está guay porque luego ya no suda por ahí. Top 3 vías de Cuenca. Personal. Vale, la Public, el Calvario. A ver, dímelo a mí. ¿Cómo va a ser la Public si no la has probado? Bueno, porque Es imposible. fue la vía más dura vista de la historia. Sí, pero diré nivel Por Stefan personal. Globak, fundador de Red Chill. A ver, yo Gracias. diría el Calvario, 100% number one. Por la vía, por la historia, por todo. Uy, que me toca. Belén. Ahora un poco de arqueado. El diario tiene que estar en ese top 3 100%. La primera vía de ermita. El ladrón de Ondanadas. cuerda. Ah, ondanadas. Ondanadas del señor gallego. Ondanadas tienes que meterla también. Padre de Usía. Venga, pon ondanadas en el top 3. Ya.
José Manuel Velázquez Castelu la hizo a vista Onda Nova. Cuando estaba el invertido Plano. plano. Luego la arreglaron y le hicieron un poquito de vuelta. Se rompió. O sea, la vía que va a probar Simón es una de las del top 3. Sí, sí. Sí, top 5, igual. Va, no sé, sí, pero una de las top. Hombre, está claro que Public y la de al lado de la Goliat. Public y Goliat. Goliat contra David. Uno de los beef más épicos de la historia de la Biblia. Dani hizo Goliat sin cuerda. Poco se habla de eso. ¿Qué es? 8 a más, con el boulder arriba, de ir a un vídeo así aleatorio total. ¿Qué te queda? ¿De qué? De la vía. De la vía al bloque. Voy a coger esa con derecha, izquierda, pam, pam. Al inver. La raja esa. Voy a ir, Simón. Venga, amor, contigo. Vingarita. Vale. Venga. Bien. Ay, no quería hacer más veces esto. Qué alegría. La de Tenchi. ¿Contenta? Sí, tío. Iba nerviosa, ¿eh? Es que has visto qué agonía es. Y yo... Guau. ¿Y esto qué? ¿Qué te parece eso? ¡Qué rápido! ¡Un pegue! Joder, ¿has visto? ¿Has visto que bien hecho todo? ¿Has visto, eh? Iba fina, ¿eh?
Murito Red y Yanchi, jope, has visto muy poco. Pero es dura, te lo prometo. Y de las 4 del murito, ¿esta es la que más te ha gustado o no? ¿Cuál es la...? Explícame un poco. Es difícil en realidad, porque mi criterio en los últimos años ha cambiado bastante. Como que no todo me vale. Por ejemplo, en la Suma Cero hay un escudito así que está reforzado con Sika. Claro, yo eso cuando hice Suma Cero es que ni me lo planteaba, o sea, escalaba y punto. Y el otro día cuando escalaba el diario lo vi y dije, uff, o lo de la taladrina que hemos dicho arriba, eso, o sea, a mí ahora ya se me queda grabado y ya sé que eso existe, pero en esa época no. Entonces, yo creo que la que más me gusta es diario. A ver, es que Suma Cero tengo un recuerdo muy bonito, claro. Suma Cero, luego taladrina y luego Nuria. Pero porque no me gusta nada el tallado de arriba. Me hace un daño muy feo. Si no, el resto está bien. Es así de resis, fanática. Sí, la deshaces. Luego vuelve a su ser, Sí. Pero... ¿No te acuerdas que el otro día era más canteo? Porque el otro día, ¿te acuerdas que bajé con un agujero? Literal. Sí, con el manicelo alguna vez, que él las derrite porque le pide tanta fuerza al copo. Y luego, Claro. luego vuelven a su ser. De hecho, el primer pegue se queda mejor que el segundo. En la radio de arriba, cuando pruebo, hago así y me quedo, vamos, sin manos. Y luego ya está más blando. Y luego en el segundo pegue ya lo veo visualmente, que esto tal cual, que empieza aquí y empieza... Ya. Y recolocas otra vez. Más blanda. Y dices, me cago en la leche. Pero el primer pegue, haces tac. Y es que te cambia la peli, Ya puedes empezar a grabarme, ¿vale? Hasta luego. Ahí va.
Está cerquita. Vale, amor. Mira cómo salta de árbol en árbol, tú. Qué maja. Ay, sí, bebito. ¿Dónde está el teleobjetivo cuando alguien lo quiere? Ay, ¿cómo corre? ¿Cómo salta? Vale, tenemos a la primera víctima, el mismísimo Patronius, ya conocido en el canal. Entonces, la idea es hacer un examen sobre historia de Cuenca. Son 10 preguntas que van de más fácil a más difícil, con 4 opciones por pregunta. Luego hay 2 extras formuladas por Antonio Arregui, que son matrícula de honor. Vale, empezamos. Termina la frase. El calvario del... El calvario del sicario. ¿Cuál es el primer 9A femenino? Cordia Maleficarum de la jefa. ¿Dónde está Public Enemy? Eso es difícil, ¿eh? Ya. Me suena que está en el mejor sector del mundo, ¿no? Sí, ¿no? ¡En el Martins! ¿Quién hizo cazaprimeras sin cuerda? Así que diría Rivero. que Carlos Suárez. Lo tenemos. ¿Cuál es la vía más dura de Ermita? Following the leader. Follow La me. puta following, hermano. Bueno, me he rayado porque pensé que igual le había dicho la combi que había hecho Alex, Ah. líder ibérico. la líder ibérico. No, no. Pero digo, No, hostia, no. tú. Vamos por la mitad, creo, más o menos. ¿Qué grado es una dama? 7 a más. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Se viene, ¿eh? Una interesante. Preguntón. ¿Cuál es el 7A más repetido de Cuenca? ¿Según quién? Según el 8ANU. Esto Claro. es importante, pero bueno. Monte Venus estaba aquí en piscina. Pues Monte Venus, voy a decir. Ayahuasca, ¿no? Ayahuasca. Cago en la... Lo sabías, ¿eh? Sí, ¿Verdad? sí, sí. Ah. Bueno, bien, bien. ¿Qué nota has sacado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. En 7, un 6, ha sacado un 6. Ha fallado en la 7. Ah. Bien, patrón. Muy bien, ¿eh? Ojo, he hecho los deberes bien. Muy bien, está muy bien. No tenemos cuerda fija, James. Ya. Pero no pasa nada porque es para calentar. Solo voy a hacer el tramo fácil. Porque esta cuál es. Esta es la Omix, la que siempre está mojada y te destroza la piel. Ah, esta es la del vídeo del lunes que viene. Sí. Eso es. Sí, los viajes en el espacio-tiempo. Me siento Martin McFly. O sea, para darle un pegue de muerte al liar de un loco, calientas en la vía del lunes que viene. Eso es, eso es. ¿Y qué tal tienes el dedo que se durmió? El que ¿Despertó? se me dormía va despertando un poco, supongo que irritaría el nervio, la piedra esa que se me clavaba aquí. Entonces ahora está mejor, le hice un poco de así de contraste, me eché el silicio orgánico ese con CBD. ¿Qué tipo de contrastes? Frío-calor. Frío-calor y en calor lo masajeo y luego frío. Contrae, abre, masajeo. A ver si espabila. Le di un poquito con el pointer también, que es lo que te da como esas descargas. Ahí, Y Claro. eso, lo que me conseguí cerrar fue esta herida, que al final, como era casi una quemadura, fue clave dejármelo vendado con la crema. En general no aporta demasiado tener crema más de 20 minutos, porque el principio activo como que ya lo absorbe. Pero en casos así raros como este, sí que mola que esté mucho rato para que se humedezca. Y al final conseguí cerrarlo. Y el tema del dedo dormido es que para el reposo, antes del bloque final, te da ese dedo ahí, ¿no? O sea, como... El tema de eso es que llevas como toda la resistencia de la vía, al final has hecho ya como igual 40-45 movimientos y te quedan el último boulder de 6-8 pasos intensos. Entonces,
El boulder en aislado no supone un problema, pero con toda esa fatiga es donde me he caído las últimas 3-4 veces. Entonces, la idea es recuperar lo suficiente para poder hacer ese boulder igual que lo hago cuando no hay fatiga. El tema es que una piedra se me clavaba ahí, supongo que pinzando el nervio o lo que sea, y al principio decía, bueno, lo tolero y tal, pero además de un día para el otro no se me despertaba el dedo, y con la acumulación de los días cada vez era más insoportable el dolor. Entonces no es como cuando te duele la piel, que bueno, toleras, sino que cada vez era peor, y ya el último día fue del todo inaguantable con toda la irritación que llevaba el nervio. Entonces ahí ya fue como dije, bueno, esto no es sostenible, tipo, tengo que cambiar la manera, porque si es que esto solo va a ir a peor. Ahí está más cerca que la otra vez, ¿no? Así no es, tu puta madre. Esa es la manera para cruzar, tío, pero no quiero cruzar otra vez. Fui al medio de las dos piletas. Venga, venga. Venga, cuchillo, venga. ¡Qué locura! Venga, venga. ¡Ah, no! ¡Qué locura, tú! Ya lo tenía. ¿Cuál es la situación? Se la van a encadenar y James no está arriba. Esa es la situación. ¿Por qué no está arriba? Bien. Está lloviendo un poquito. Claro, se me moja la cámara, el micro, todos los cables, mal. Y entonces nada, vamos a grabar el peguito desde el suelo y yo os voy diciendo. ¿Qué pasó? Cogí esta fatal, pero bueno, y se me rompió el pie, la mano. El pie izquierdo, ¿Sí? que es la regleta de esta que luego entró al reposo, ¿Sí? se me rompí la esquinita. Ah, sí. ¿No sentiste la piedra caer? Nada, bueno. Pero nada, cogí esta fatal y lo luché. ¿La orejita? Rompí un cachito de la orejita, sí. Muy bien, o sea, esto está muerto, la verdad. Es una cosa más visual que física ahora mismo.
irse puede ser, pero tampoco es para tanto. Bueno, eso es cuando no hay piso, todavía en piedras pinturas. 当我们遇见，就奔向告别。金色蝴蝶。 Muy bien. Y se da la vuelta sola, es que lo sabe todo. Flipa. Mira, ¿ves? El empeine del bloque de arriba. Sí, es una... Está metiendo el baño, ¿eh? Este es brutal, ¿eh? Es el que la hago. ¡Hop! Que estás pisando el tío. Para ella es una bolsa de basura, es una estampa. 你的双眼和粼粼的风，双眼感动的让我弱不禁风。夕阳围绕橘色天窗。 用力守护的这一刻，我的世界将永恒快乐。有你幸福的这一刻，我的世界将永恒快乐。 Lo del Tomillo y Romero, ¿no? Vale, bicho. Venga, con todo, ¿eh? Venga, muy bien. Un paso. Vale. Venga, puto fuerte, tío. Eso. Eso. Venga. Venga, loco. Eso, venga, venga. A pasarte, venga, tío. Pedazo de mini tú. ¡Qué frío hace!